El mundo está hecho un caos, el mundo está complicado. La pregunta que nos hacemos, ¿cuál es la razón de eso? ¿Somos nosotros como individuos o es que hay un plan mediáticamente pensado y así enfocado para destruir lo más importante que es la familia? Vamos a analizarlo. Hoy vamos a hablar de un tema que puede ser un tema bien complejo y vamos a hablar de la familia. Hoy vemos un mundo literalmente en crisis, un mundo en el que se han roto muchísimos de esos principios y valores que durante muchos años habían mantenido una sociedad, no sé si bien o mal, para no ponerle calificativos, sino sencillamente una sociedad sobre la cual nosotros nacimos. Hoy vemos una sociedad cambiada, una sociedad sin identidad, una sociedad medio complicada, con unos principios y valores totalmente diferentes. Y para mí el gran punto a analizar es el tema de la familia. Particularmente yo vengo de una familia muy unida, ¿no? Una familia con esos principios clásicos donde los fines de semana había que ir a la casa a almorzar con el papá y la mamá. Todo lo que veíamos era el ejemplo de nuestros padres y en función a esos ejemplos siempre formamos nosotros una identidad, una forma de ser y eso lo transferíamos o lo transferimos a nuestras familias actualmente. Ahora, el tema familiar es un tema que ha venido evolucionando y ha venido cambiando, precisamente por el cambio que han dado esos dos pilares fundamentales, que es el papá y la mamá, en el tema familiar. Por ahí se dice mucho que nosotros somos el resultado del ejemplo que vemos de nuestros padres. Y de alguna manera estoy clarísimo de que es así. Pero ¿hasta dónde ese tema familiar lo usamos en nuestro ADN como algo que es así a rajatabla o somos capaces de detenernos un momento y de analizar si el modelo familiar que tenemos es el modelo que nos conviene para unos hijos que nacen en una nueva sociedad, para unos hijos que están viviendo una dinámica absolutamente diferente. Y yo creo que aquí lo más importante a analizar es que si hoy analizamos precisamente esa crisis que de todo el mundo habla, ¿de dónde parte la crisis? Parte de el pequeño joven que está hoy sin saber qué hacer o el pequeño joven que vive de las 8 horas del día, 6 horas en el celular. ¿De dónde viene el resultado de esas familias que hoy tenemos? ¿De los que están saliendo, que son nuestros hijos? ¿O viene de esos principios y valores, sea cuales sean, ¿no? No vamos a hablar de si un principio es bueno o un valor es bueno, no. Viene de esos principios y valores que nosotros como padres que conformamos esa familia somos los que estamos poniendo en ese ADN de nuestros hijos. Porque si en esencia vemos que nuestros hijos son el resultado de nuestro ejemplo y de nuestro comportamiento, entonces, si toca buscar un responsable, ¿quiénes son los verdaderos responsables del caos familiar que hoy hay? ¿Los hijos o nosotros los papás que hemos dado cambios o hemos roto ciertos principios y valores o hemos permitido ciertas cosas dentro del tema familiar? Yo creo que eso es lo más importante hoy analizar. Somos las figuras que conforman ese concepto familiar hermético que veníamos trasladando como familias o hemos sido tan permisivos que cualquier cosa vale. Yo veo muchas personas hoy o muchos papás que dicen, no, no le voy a hacer, no le voy a dar ningún regaño a mi hijo porque eso va en contra de los que son los principios hoy de la inclusión y todas estas cosas que hoy se hablan, ¿no? Yo creo que llega un momento en que las familias deben tener ciertos valores y principios claros, estándar, para poder construir una sociedad como la que queremos. ¿O es que acaso el resultado de esa sociedad que hoy no nos gusta es el resultado de eso que se gesta en esos primeros años de vida cuando conformamos esas familias que hoy tenemos? No sé, es un punto que hoy es importante a reflexionar. Al final, yo creo que la familia es como la empresa. La empresa, la familia, es el resultado del comportamiento de cada una de las personas que están adentro de ese núcleo. Cuando tú ves una empresa medio extraña, es porque es el resultado del comportamiento de los individuos que están dentro de esa empresa.
cuando ves una familia medio extraña, es el resultado del comportamiento que los líderes de esa empresa llamada familia ponemos como principios y valores dentro de nuestro centro familiar. Punto a reflexionar, te lo dejo por allí. Realmente la familia que hoy tienes es una familia que te conecta o es una familia que has creado con unos principios y valores tan débiles que todo el mundo pueda hacer lo que le dé la gana. A evaluar. La familia al final son principios, valores. Y aquí quiero que conectemos un poco. Si tú exiges respeto en tus hijos, ¿qué tipo de respeto te inculcaron a ti en tu familia? ¿O qué transferencia de ese valor llamado respeto que tú tuviste de tu familia original estás transfiriendo a tus hijos? Es que mis hijos son irrespetuosos. Ok, ¿qué tipo de respeto estás tú transfiriendo a esos hijos? O el tema de las relaciones personales de tus hijos. ¿Tus hijos son leales? ¿Fuiste tú leal en esos principios y valores familiares que te trajiste de esa generación que te trajo a esta relación actual que tienes? ¿Tus hijos son solidarios? ¿Tus hijos tienen una definición clara de su propósito en la vida? Yo creo que al final lo más importante de esto es que analicemos cuáles son esos principios, valores que rigen tu familia. Más allá de dejar al libre albedrío que nuestros hijos decidan qué es lo que tienen que hacer, que para mí es el gran error que hoy existe en la sociedad. No, no le digamos nada a nuestros hijos porque ellos ya están grandes y saben qué decidir. Hay papás que están dejando decidir a un hijo a los 10, 12 años de edad. ¿Qué tipo de decisiones puede tener un niño a esa edad? En cambio, yo siempre lo parto de lo como me criaron a mí. Yo tuve una familia de principios y valores muy rígidos. Comparados a otros no importa, pero muy rígidos en respeto, en solidaridad, en honestidad. Que yo haya sido un ser respetuoso, solidario, honesto en el tiempo, bueno, eso lo determina el movimiento que nosotros tengamos en nuestra vida. Pero si al final nosotros ponemos ciertos parámetros dentro de nuestro núcleo familiar y eso se respeta sí, solo si tú eres capaz de liderar esos cambios, ese respeto, esos valores en función al ejemplo que tú das. Entonces al final, el resultado final de todo esto, el resultado final de nuestros hijos en la sociedad, es el resultado final de lo que nosotros impartimos como ADN de nuestra familia. La pregunta es, ¿cuál es ese ADN que tú estás inculcando? ¿Cuáles son esos valores? ¿Cuáles son esos principios? ¿Libertad absoluta porque así el mundo de la inclusión y el progresismo nos los pide? ¿O sencillamente respetar parte de esa herencia familiar que tú trajiste y adaptarla al tiempo moderno que hoy se vive? Ahora, todos por supuesto queremos construir una gran familia, pero para mí, soy papá de adolescentes y aquí ha habido un reto importantísimo y que para mí es donde está la esencia de todo esto. Y a ti, papá, mamá, que me ves, o padre, madre que dirige una familia. ¿Cuánto tiempo, cuán evolucionado o cuánta evolución te has permitido tener como ser humano para poder adaptarte a la vida moderna que hoy viven nuestros hijos? ¿Tu lenguaje sigue siendo el mismo como el que te criaron a un mensaje que le estás dando a tus hijos? ¿O has sido capaz de entender la dinámica que vive tu hijo en la calle para poder convertirte en esa persona cercana a él y no como muchos papás que, bueno, no, yo prefiero dejar a mis hijos con sus amigos porque es que estos niños son una locura, yo prefiero no entrar en ese lenguaje, ¿no? O sea, yo creo que el mayor reto que nosotros tenemos como papás en este momento para mantener esa familia que definitivamente queremos es poder adecuarnos al lenguaje actual de la sociedad donde ellos viven. Es poder hablar del mismo lenguaje, es poder hablar de internet, es poder hablar de redes sociales, es poder mantenerte al día, porque al final yo creo que la gran reeducación no es para ellos, es para nosotros. Nosotros vivimos formados bajo un esquema educativo y bajo unos ciertos principios y valores que literalmente la gran mayoría de ellos hoy se quedaron obsoletos. Pero si nosotros como seres humanos nos convertimos en la obsolescencia dentro de esos principios que no han cambiado, entonces caemos ahí en otra mezcla que puede ser muy peligrosa, que es el tema religioso,
es el tema de las creencias, es el tema de un montón de cosas que porque mi papá y mi mamá me lo dijeron a mí, entonces yo lo tengo que trasladar tal cual a nuestros hijos. Y ahí es donde empiezan los grandes temas, ¿no? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo en mi casa. En mi casa yo prefiero ser amigo de los amigos de mis hijos que soltarlos a que vayan a otro lado a hacer cualquier cosa. Yo prefiero tenerlos en mi casa mientras ellos quieran estar en mi casa, ¿no? ¿Por qué? Porque particularmente he desarrollado la habilidad, la estrategia, la técnica, lo que sea, de poder mantenerme en el lenguaje que ellos hablan. Si yo hoy, por ejemplo, represento a alguien de 50 años de edad, pues mis hijos, si no solo represento físicamente a esa persona de 50 años de edad, sino que también como mi comportamiento es de esa persona de 50 años de edad, pues sencillamente te aíslas de la necesidad que al final ellos tienen allí de que tú como persona, como influencia, como esa relación básica esté al lado de ellos. Y estar al lado de ellos no significa convertirnos en seres superprotectores, no, estar oyendo, estar intuyendo y lo más importante, estar entendiendo el lenguaje que ellos están hablando. Porque al final, la familia es la conexión de los individuos que conforman ese núcleo importante como es el tema familiar. Entonces allí para mí la clave es nuestra evolución en un mundo de tanto cambio, como nosotros como papás estamos cambiando para ser partícipes y líderes de llevar a una familia en la evolución que se necesita, rompiendo principios, rompiendo valores, adaptando cosas, transformando. Yo creo que aquí al final no se trata de eliminar nada, se trata de aprender con lo que tengo, cómo lo transformo en algo que me sirva para mantener una familia unida en un mundo complicado como el que hoy vivimos. Quiero cerrar con una historia personal que viví el fin de semana. Fui a ver un concierto, fui a ver a mi banda favorita, Iron Maiden, que he ido como 4 conciertos en mi vida, una banda que tiene 50 años sonando y que particularmente es una de mis bandas preferidas. Pues da la casualidad, no sé si es por influencia, por ejemplo, por lo que sea, que mi hijo es fan de Iron Maiden. Mi hijo tiene 15 años recién cumplidos, fan de Iron Maiden. Y me pidió, vamos al concierto juntos. Qué mejor momento que conectar con las cosas que te gustan con tu hijo. Estando en el concierto, un concierto de 2 horas, que lo disfruté al máximo, pero lo disfruté en un modo diferente a lo que había disfrutado los conciertos anteriores. Yo volteaba y veía a mi hijo sonreír con aquella emoción que pocas veces lo había visto tan emocionado y además cantar durante 2 horas todos los temas de Iron Maiden. Yo dije, wow, bien o mal, no lo sé, sencillamente pude conectar con mi hijo durante todo este tiempo. Y algo tan básico como puede ser la trascendencia de un gusto musical se convirtió para mí en uno de los mejores momentos de conexión con mi hijo, porque al final no nos conectaba sino el gusto por algo en común. Creo que al final puedo decir que entre tantas cosas que veo en mis hijos, uno de los mayores ejemplos fue precisamente este. Yo creo que al final esta anécdota, más allá del tema del gusto por la música, tiene que ver con la conexión que tú puedas lograr con tus hijos. Tal vez en tu caso puede conectar la música, puede conectar las carreras de Fórmula 1, o sea, lo que sea. Lo importante es que esa conexión provoca un vínculo mucho más cercano que abre lo que la gran mayoría de estos niños hoy adolece y es la confianza que puedan tener con nosotros como papás. Tener la apertura de que ellos te puedan contar las cosas sin tanto tabú y sin tanto mito como mucha gente a veces formula. Pero lo importante con esta anécdota es trata de buscar esos puntos comunes en esa relación, como toda relación, o sea, la relación se construye en puntos comunes y en esos que no estamos de acuerdo, poder construir cosas que nos conecten. Busca ese vínculo, busca esa conexión, que al final es lo que te permite abrir esa puerta de confianza para construir grandes relaciones con tus hijos y, por supuesto, construir una gran familia. Y que cierro. Ahora sí. Bueno, te vemos en otro video, no sé qué. Espero que este contenido te haya caído en así como semillas en terreno fértil para que puedas cosechar con esto y hagas con esto lo que realmente te funcione para ti. Nos vemos en un próximo video.